Imagina una aldea rural en Irak, en medio de la noche, en 2003. Un hombre está escondido dentro de un agujero subterráneo, cuya entrada está cubierta con espuma de poliestireno. De repente, las luces de la calle se apagan por completo. Cientos de soldados estadounidenses irrumpen en el pueblo. Avanzan, inspeccionan casa por casa, hasta llegar a una granja apartada. Uno de ellos encuentra una cuerda enterrada y comienza a desenterrarla. Descubre que conduce a una trampilla, la abre. Se preparan para lanzar una granada al interior del agujero, solo por precaución. Pero justo antes de tirar del pasador, todos se congelan. Dos manos emergen lentamente del agujero, seguidas por un hombre barbudo. Levanta las manos y se identifica con voz firme. Mi nombre es Saddam Hussein. Soy el presidente de Irak y quiero negociar. Ese momento marcó el final de una de las cacerías más costosas, extensas y simbólicas del siglo XXI. Pero lo que rara vez se cuenta es todo lo que sucedió antes. Esta es la historia completa de cómo encontraron a Saddam Hussein. Inicio de la guerra. Todo comenzó con la invasión de Irak en marzo de 2003. La coalición liderada por Estados Unidos junto a Reino Unido, Australia y Polonia justificó su acción afirmando que el presidente iraquí escondía armas de destrucción masiva. Era un argumento que se repetiría ante cámaras una y otra vez. No hay duda de que Saddam Hussein posee armas de destrucción masiva, afirmaban altos funcionarios. Pero la guerra avanzó rápidamente y las supuestas armas nunca aparecieron. Las tropas tomaron Bagdad en apenas 3 semanas. Las imágenes de tanques estadounidenses entrando en la ciudad simbolizaron el colapso del régimen iraquí. Sin embargo, Saddam había desaparecido. La caída de un símbolo. En el centro de Bagdad, ciudadanos iraquíes se reunieron en torno a una estatua gigante de Saddam Hussein. Soldados estadounidenses colocaron una bandera de su país sobre la cabeza de la estatua, provocando molestias entre los presentes. Fue un gesto que se interpretó como una humillación. Rápidamente la reemplazaron por una bandera iraquí y acto seguido la estatua fue derribada en medio de aplausos. Su imagen había caído, pero el verdadero Saddam seguía prófugo. La baraja de los más buscados. Para organizar la cabeza de los líderes del antiguo régimen, el Pentágono distribuyó unas barajas de cartas con los 52 objetivos más buscados. Saddam era el as de espada. Sus hijos, Uday y Qusay, figuraban como comodines de alto valor. La idea era simple, pero eficaz: permitir que los soldados reconocieran fácilmente a los fugitivos durante patrullas o interrogatorios. Los informes de inteligencia aseguraban que Saddam se movía constantemente, cambiando de escondite cada pocas horas, viajando en coche sin dejar rastro. Durante meses, la coalición atrapó a varios objetivos de la baraja, pero ninguno proporcionó pistas útiles sobre el paradero del exdictador. La muerte de Uday y Qusay. La gran oportunidad llegó cuando un hombre entró en una base estadounidense en Mosul y afirmó que Uday y Qusay estaban escondidos en su casa. Aunque parecía inverosímil, las tropas actuaron, rodearon la vivienda, un verdadero palacio urbano. Los hermanos se atrincheraron y se negaron a rendirse. Se desató un tiroteo. Cuando la resistencia se intensificó, las tropas pidieron refuerzos. Aviones dispararon misiles contra el edificio. Al finalizar el enfrentamiento, ambos hermanos habían muerto. Aunque no se pudo capturarles vivos, la operación tuvo un impacto importante. Semanas después, se difundió un audio en el que Saddam lamentaba la muerte de sus hijos. Era la prueba definitiva de que seguía vivo. Además, el informante que delató a los hermanos recibió una recompensa de $30 millones y fue reubicado en Estados Unidos. Fue una señal clara: la recompensa por la información era real. El laberinto de pistas falsas.
Con la muerte de sus hijos y la confirmación de que Saddam aún vivía, el ejército estadounidense redobló esfuerzos. Repartieron volantes, ampliaron los interrogatorios, ofrecieron públicamente los $25 millones por su captura, pero surgió un nuevo problema. La información abundaba, pero era contradictoria y muchas veces falsa. Algunos ofrecían pistas solo para intentar cobrar la recompensa. Otros eran víctimas colaterales de redadas fallidas. Mientras tanto, una unidad de élite secreta conocida como Task Force 20 lideraba la búsqueda. Operaban con autonomía, a veces dejando a su paso pueblos atrasados y familias inocentes heridas o asesinadas por error. Cada redada fallida generaba más desconfianza entre los civiles, dificultando aún más la cooperación local. Un cambio de estrategia. Mientras la mayoría del ejército seguía obsesionada con las barajas de cartas, un sargento llamado Eric Maddox decidió cambiar de enfoque. Para él, la clave no estaba entre los altos mandos del antiguo régimen, sino en otro grupo, los guardaespaldas personales de Saddam. Durante su mandato, Saddam había establecido un complejo sistema de seguridad divididos en 3 niveles. El nivel exterior protegía residencias fijas. El intermedio preparaba lugares antes de que él llegara, pero el círculo más cercano, llamado Hamaya, era los guardaespaldas de élite, aquellos que estaban siempre a su lado. Maddox pensó, si Saddam aún está vivo y escondido, es probable que esté con ellos, no con ministros o generales. La pista de Tikrit. Maddox viajó a Tikrit, el pueblo natal de Saddam. A pesar de haber sido registrado muchas veces, él sospechaba que aún escondía claves. Descubrió que la familia Al-Musid dominaba la zona y que de allí provenían muchos de los Amaya. Interrogando a decenas de personas, un nombre comenzó a repetirse: Mohammad Ibrahim Omar Al-Muslih. A medida que recababa más información, Maddox se convencía de que Ibrahim era la clave. No solo había sido guardaespaldas de Saddam, sino que además lideraba las operaciones de resistencia contra la ocupación estadounidense. La captura del intermediario. Maddox pidió autorización para capturar a Mohammad Ibrahim. No fue fácil. Tikrit era un lugar volátil y peligroso, pero tras días de trabajo de inteligencia, lograron arrestarlo. Lo interrogaron una y otra vez. Al principio, Ibrahim negó saber nada, pero con paciencia y utilizando métodos de persuasión psicológica, Maddox logró quebrarlo. Ibrahim finalmente reveló que Saddam se escondía en una granja cerca del pueblo de Abdar, no lejos de Tikrit. Operación Red Dawn. Con esa información se preparó la operación final. La llamaron Red Dawn, en homenaje a una película de los años 80. El 13 de diciembre de 2003, cientos de soldados se desplegaron en el área indicada. Rodearon 2 posibles escondites. Uno de ellos encontraron un pequeño cobertizo. En el suelo, escondido bajo una alfombra y placas de espumas, hallaron una trampilla. La abrieron. Se escucharon movimientos. Por precaución, se prepararon para lanzar una granada. Pero antes de hacerlo, 2 manos salieron lentamente del agujero. Luego emergió la figura de un hombre barbudo, cubierto de polvo, sin dignidad, sin armas. Levantó las manos y se rindió. Dijo su nombre con voz calmada. Saddam Hussein había sido capturado. El fin de la huida. Tras su captura, Saddam fue examinado médicamente. Estaba desaliñado, delgado y sin señales de haber estado al mando de ninguna organización. Fue trasladado a un lugar seguro y comenzó su proceso judicial. La noticia de su arresto dio la vuelta al mundo. Fue, para muchos, la culminación de la guerra. Para otros, solo el comienzo de una ocupación caótica. La historia de cómo capturaron a Saddam Hussein no es solo una historia de guerra, ni de tecnología militar, ni siquiera de castigo. Es una historia de obsesión, de errores, de caminos equivocados,
y de un solo hombre que decidió mirar donde nadie más miraba. En medio de una guerra construida sobre una mentira, la existencia de armas de destrucción masiva, lo que determinó por derribar al dictador más buscado del mundo no fue un misil ni un escuadrón de élite, sino una cadena de decisiones humanas, de intuición y de una única confesión en el momento justo. Y así, en una noche silenciosa de diciembre, en un agujero oscuro y olvidado, terminó la historia del hombre que una vez gobernó Irak con puño de hierro. Si esta historia te pareció interesante y crees que más personas deberían conocerla sin filtros ni simplificaciones, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Déjame un comentario contándome qué opinas de cómo se llevó a cabo esta operación. Nos vemos en el próximo video.